16 horas y 51 minutos, y es que ya estamos de regreso por aquí. Les comento que ya nos encontramos con nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña Thalía Legón, la psicóloga clínica, quien está aquí para brindarnos información valiosa. Así que vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las heridas de la infancia, ¿no? Así que Tali, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Te damos la bienvenida. Esperamos que realmente te sientas como en casa y que lo disfrutes, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias igual por la invitación, la verdad venir siempre es un placer y sí, me siento como en casa aquí con ustedes, así que gracias. Así es, bueno, Tali realmente está aquí para brindarnos información valiosa que seguramente a ustedes les va a gustar, así que me encantaría empezar esta entrevista preguntándote a ti de pronto qué son las heridas de la infancia y cómo puede afectar en la vida adulta. Ok, muy bien, gracias. En sí, las heridas de la infancia hacen referencia a todas las cosas que nosotros hemos pasado cuando éramos niños. Sí, en realidad creo que todas las personas, si nos ponemos a hacer memoria de cómo vivimos nuestra niñez, podemos recordar ciertas cosas que nos dolieron, especialmente en la cuestión de padres, ¿no? Quizá la ausencia de ellos o que no fuimos atendidos en ciertas necesidades fundamentales de nuestra infancia. Entonces las heridas justamente radican de esto, esas cosas que no fueron suplidas por quienes fueron nuestros cuidadores en nuestra niñez, ¿sí? Y que ahora en la adultez generan una consecuencia, ya que no somos nosotros quienes hablan frente a las problemáticas que vivimos o a ciertas situaciones complicadas, sino que a veces es ese niño que tuvo una carencia hablando en vez del adulto que habla. Entonces estas heridas justamente nacen desde aquí, desde lo que no tuvimos o lo que no nos supieron suplir nuestros cuidadores, ya sean papá, mamá o un representante cuando fuimos niños. Ok, perfecto. ¿Y por qué es tan importante también abordar y sanar estas heridas? Que muchas de las veces las tenemos ahí permanentemente, ¿no? Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están estas heridas, pero por ejemplo, es súper importante que nos demos cuenta cuando estamos en una discusión, cuando estamos en un problema, cómo reaccionamos. Si somos capaces de reaccionar de una manera pasiva o a veces reaccionamos de una forma súper explosiva y decimos, ay, es que yo no sé por qué estoy reaccionando así. Es porque no es nuestro adulto hablando, sino este niño. Por eso justamente es importantísimo el poder identificarlas para poder sanarlas, para que en nuestra adultez no sean estos niños quienes estén hablando. A ver, recordemos nomás cuando vamos por la calle y vemos un niño haciendo berrinche. ¿Qué decimos? Ay, ese niño necesita límites. O ay, ese niño no sabe cómo controlarse. Ese mismo niño que no sabe cómo controlarse cuando vemos un berrinche en la calle es el niño que reacciona en nosotros de adultos cuando está surgiendo un problema y no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, ¿por qué es importante identificarlo? Para poder atenderlo y no solo verlo y criticarlo a ese niño, sino llegar hacia donde él, abrazarlo, calmarlo y poder enseñarle que juntos vamos a poder solucionar el problema que estamos presentando. Ok, perfecto. Y coméntanos también de pronto, ¿cuáles son los tipos más comunes de heridas en la infancia? Por ejemplo, pueden ser por abandono, por rechazo, incluso por abuso también. Sí, justamente hay 5 heridas que se conocen, hay muchas en realidad, pero las 5 más conocidas justamente son varias de las que acabas de mencionar, que es la herida de abandono, que es, por ejemplo, cuando nuestros, como digo, padres o nuestros representantes nos abandonaron en la infancia, ya sea a nivel físico, por ejemplo, cuando nuestros padres viajaron a otro país y no estuvieron con nosotros, o a nivel emocional, que muchas veces, por ejemplo, tenemos a papá y mamá juntos en casa, pero los niños no se sienten escuchados. O nunca les preguntaron a estos niños cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. De ahí surge la herida de abandono. Tenemos también la herida de rechazo, que es, por ejemplo, cuando no somos aceptados en el entorno en el que crecimos. Por ejemplo, cuando nacen, por ejemplo, en una familia donde todos son blancos y justamente uno de ellos nació morenito. Entonces, Ok. ¿qué dicen? Todos son blanquitos, ay, pero él es morenito y ya desde ahí, a veces lo podemos decir de chiste, pero desde ahí incluso ya lo estamos rechazando. O cuando, por ejemplo, pasa mucho que papá y mamá añoran mucho que su primer bebé sea hombre y ¡pag! Nace una niña. Desde ahí ya estamos rechazando incluso a la persona que nace. O bueno, también cuando teníamos esto de pensar que queríamos abortar a la niña o al niño que íbamos a tener. Desde ahí también ya estamos causando una herida de rechazo. Luego tenemos también una herida que es de exigencia, que es cuando las personas que nos criaron nos pidieron que nosotros seamos muchísimo más de lo que podíamos ser. Como por ejemplo, sí o sí tienes que ser la abanderada del colegio, sí o sí tienes que ser la persona con más modales en el entorno en el que estás, sí o sí tienes que ser la mejor deportista. Todo eso también causa una herida. También viene otra herida que es la de comparación, que justamente pasa cuando tenemos hermanos o cuando decimos, mira, tu primo ya se graduó y tú nada.
Bueno, o en los niños es, mira, tu primo es súper educado y tú no, o cosas así, ¿sí? Entonces es súper importante ver este tipo de heridas, ¿sí? Aquí también tenemos otra herida muy importante que es la de traición. ¿Qué pasa con esta herida? Esta herida surge cuando sentimos que las personas en las cuales nosotros confiábamos nos decepcionaron. Por ejemplo, en los niños pasa mucho que siempre, por ejemplo, tenemos a nuestro papá, las niñas, como nuestro superhéroe, como que, ay, es el papá que yo, así quiero a mi futuro esposo. ¿Y qué pasa cuando papá traicionó a mamá? Yo me decepcioné y ya empiezo a tener una herida de que no, es que no puedo confiar en nadie. Si la persona que me dio la vida traicionó a mi mamá, que dice que la amaba, entonces, ¿en quién puedo confiar? Y empezamos con la herida de traición y la desconfianza. Y así, muchas heridas más, que bueno, estas son las principales, pero de todo lo que hemos vivido en nuestra infancia, tenemos heridas que han causado consecuencias en nuestro presente. Ok, perfecto. Y coméntanos también de pronto cómo estas heridas pueden llegar a afectar en el autoestima y también en la confianza que llegamos a tener en nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, en realidad afecta muchísimo. Por eso es súper importante poder, como les digo, identificarlas y trabajarlas, ya que no somos los adultos quienes hablamos, sino nuestros niños. Por ejemplo, yo puedo tener el mejor trabajo del mundo, pero como mi herida, tengo un niño herido adentro, me puedo sentir insuficiente y eso hace que, por ejemplo, yo no me desenvuelva bien en el trabajo y luego lo termine perdiendo. O pasa muchísimo que estas heridas se ven muy reflejadas en las relaciones amorosas. Cuando, por ejemplo, tengo muchísima desconfianza con mi pareja, empiezo a ser demasiado excesivamente celosa, que necesito saber tu ubicación, necesito saber dónde estás, tu última hora, por qué no me escribiste un mensaje apenas saliste del trabajo. Entonces esto obviamente va a afectar en mi estilo de vida y también en cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo heridas me siento insuficiente. Y al sentirme insuficiente, ¿qué pasa con nosotros, sobre todo como mujeres? Empezamos a aceptar cosas que no deberíamos aceptar. ¿Por qué? Porque esa niña está diciéndonos, no, es que tienes que aceptar esto porque no hay más. No, es que recuerda que tú estás herida y alguien herida no la quiere. Entonces, como no te quieren, tú tienes que aceptar lo que te están dando. No mereces más. Entonces, obviamente, nuestra autoestima se va a ver muy afectada y va a hacer que aceptemos cosas que realmente no debemos aceptar. Ok, mira, muy interesante la verdad todo lo que nos acabas de comentar, pero realmente también nos damos cuenta de que estas heridas pueden influir también en las relaciones interpersonales, ¿no? Y también en la toma de decisiones, ¿no? Coméntanos un poquito acerca de eso, por Muy favor. bien. En la toma de decisiones, ¿qué pasa? Para yo tomar una decisión debo ser muy racional con las consecuencias, con los beneficios, con las cosas negativas de la decisión que vaya a tomar. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy herida? No voy a pensar en lo bueno y lo malo. Solo voy a pensar en cómo esta decisión va a tratar de calmar a ese niño. Es como, por ejemplo, un niño quiere una paleta helada, pero si está enfermo, ¿será que lo más prudente es que yo le dé esta paleta helada como adulto? No, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos heridos? Este niño quiere la paleta y no va a pensar en que le hace mal la paleta. Solo va a decir, es que yo quiero esto, y no está pensando en las consecuencias que a largo plazo le van a traer. Entonces eso pasa en la toma de decisiones cuando nosotros estamos heridos. No vamos a pensar a futuro, vamos a pensar en que en ese momento yo quiero que me satisfagan esto. No porque realmente lo necesite, sino porque lo convierto en un capricho. Entonces es muy negativo también el no poder sanar a nuestro niño en la toma de decisiones. Ok, perfecto. Y coméntanos también de pronto cuáles son los pasos para poder llegar a sanar estas heridas de la infancia. Primero, saber que todos tenemos heridas, ¿no? Y es súper importante reconocerlo, ¿sí? Porque muchas personas nos pueden decir, no, es que mi infancia fue muy linda. Y qué bueno que haya sido muy linda, pero todos en algún momento tuvimos una necesidad que no nos las pudieron satisfacer o alguna vez necesitamos a papá y no estuvo por alguna circunstancia. Entonces hay que reconocer que tenemos heridas. 2, saber identificar qué tipo de herida en específico es la que yo tengo. Sí, volver al pasado, volver a mi niñez y recordar a ver qué me pasó, qué me faltó de niña, quién no estuvo para mí, quién me traicionó, quién me decepcionó, quién no me escuchó, quién me comparó. Ir a identificar esta herida, ¿sí? Luego de identificarla, hay muchos ejercicios que se hacen en terapia, como es el volver al niño interior, en donde pueden traer una fotito de su niño interior o generalmente les hacemos que recuerden cómo era su niño interior. Por ejemplo, acuérdate de cómo eras tú de niña. No sé, tenías 2 cachitos, te vestías con todo de rosado, todo de azul, y les hacemos que hablen a esa niña y que le pregunten, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo?
¿No te lo dio tu papá? Ok, en este momento te lo voy a dar yo. Entonces empezamos a escuchar a ese niño interior. ¿Qué es lo que necesitaba? Necesitaba que le escuchen, que le abracen, que le digan te quiero incluso. Y como cuando era niña nadie le dijo te quiero, en este momento yo me tengo que convertir en la responsable de satisfacer esas cosas que nadie más puede. Entonces yo le digo te quiero, yo le digo te amo y sobre todo yo le abrazo. Entonces en terapia lo que empezamos a hacer es abrazarnos y amecernos de un lado a otro, así como una mamá nos hace cuando somos bebés. Ok. De la misma manera lo hacemos nosotros. Es una manera de tranquilizar nuestro cuerpo y tranquilizar también la ansiedad, porque muchos comportamientos ansiosos que tenemos en el presente son a causa de estas heridas. Y la gente no lo comprende a veces, pero sí, hay que recordar que radican de aquí, de esas heridas, y cuando nosotros calmamos a ese niño herido, la ansiedad también disminuye muchísimo. Ok, perfecto. Y coméntanos también justamente algo que nos mencionabas, ¿no? ¿Qué papel juega la terapia y el apoyo emocional en el proceso de la sanación? En realidad es muy importante. De que se puede hacerlo solo, obviamente no voy a decir siempre se va a necesitar terapia, no, pero el acompañamiento es fundamental. Muchas veces nos encerramos en que yo puedo solo, no necesito a nadie, pero no es sano llevar todos estos dolores y todas esas heridas sola. Es muy difícil ya que yo misma no me voy a poder dar otra perspectiva, pero otra persona va a poder incluso ser mi apoyo o incluso darme un abrazo, que es muy diferente abrazarme yo misma a que alguien me dé un abrazo. Entonces, el que una persona me esté sosteniendo en estos momentos es fundamental. Y si buscamos ayuda profesional, mucho más. Y que sepan que, bueno, que no es que con 1 o 2 sesiones de terapia esto ya se solucione. En realidad, muchas veces para sanar el niño interior se necesita meses e incluso años. Porque recordemos que nuestra infancia es hasta los 12 años. No se puede sanar algo en 1 mes, 2 meses, algo que duró 12 años. Entonces es un proceso largo, pero cuando lo sanamos somos capaces de discernir las cosas y empezar a diferenciar. Por ejemplo, quizá tuve en mi pasado muchas relaciones conflictivas y repetía mucho el patrón de relaciones tóxicas. ¿Dónde radica esto? ¿Qué niña estaba herida? Y cuando yo sano a esa niña, empiezo a tomar decisiones diferentes y a darme cuenta que sí, yo soy responsable de lo que elegí, pero era esa niña eligiendo, esa niña inconsciente de las cosas. Y cuando yo me vuelvo consciente, soy capaz de reconocerlo y empezar a tomar decisiones diferentes para mi bienestar. Ok, perfecto. Y bueno, pues muchas de las veces también estas heridas, también ya cuando llegamos a tener hijos, muchas de las veces los lastimamos inconscientemente, ¿no? Así que coméntanos también algo muy importante de pronto, ¿cómo podemos llegar a prevenir que estas heridas de la infancia pues se transmitan de generación en generación? ¿Cómo lo podemos lograr? Muy bien. Yo creo que cuando alguien es padre, es importantísimo que se dé cuenta, por ejemplo, que recuerde a cuando éramos niños. Muchas veces como padres quieren tratar de corregirnos y cosas así, y creo que deberían recordar cuando ellos tenían 10 años y su papá los gritaba, su papá les decía cosas feas y cómo se sintieron. Acuérdense, incluso a los que nos están escuchando les invito a acordarse la primera vez o esa ocasión donde ustedes más recuerdan que su papá o su mamá les hirió con las palabras que les dijeron. Así como se sintieron así de chiquitos, así de indefensos, es la manera en que se van a sentir sus hijos cuando ustedes hagan lo mismo, de hablarles de la misma manera. Entonces es importante primero darnos cuenta lo que vamos a causar en ellos, inseguridad, miedos, para poder evitarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo cortar estos lazos de generación en generación? Como les digo, primero es reconociéndolo y dándome cuenta que yo soy responsable de los actos que voy a cometer, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Autoanalizándome, perdonándome, porque muchas veces llevamos una culpa muy grande sobre nuestros hombros diciendo es que yo causé esto, cuando realmente no siempre es así, ya que imagínense cómo vamos a ser causantes de la crianza que tuvieron nuestros padres, porque si ellos nos criaron de esa manera es porque también tuvieron falencias cuando ellos eran niños, y obviamente no hay que justificarlos, pero hay que entender también el dolor que ellos han pasado. Entonces, primero es reconocer lo que yo estoy haciendo mal, reconocer lo que me dolió a mí cuando era niño para no repetirlo con mis hijos, perdonarme y también escuchar a nuestros hijos, ¿no? Decirles, ¿qué necesitas de mí? Porque a veces como padres no son conscientes de lo que como hijos necesitamos. Entonces, tener conversaciones con nuestros niños, obviamente si son ya maduros, pues no maduros, pero sí que son conscientes de las cosas y siempre reconociendo yo en lo que estoy mal y dándome cuenta cómo reacciono frente a las circunstancias, ¿no? Si yo en una pelea
me enervo en una pelea, pierdo el control, algo está mal. No es normal perder el control en una pelea. Entonces, analizarme, ver dónde está mi herida y hablarlo. No guardarla, porque guardarla no nos va a servir de nada, pero sacarla nos ayuda muchísimo a que esa herida vaya disminuyendo su peso y por lo tanto vayamos como que desenredando ese hilo de nuestra vida que nos ha mantenido por mucho tiempo atados al pasado. Así es, ¿no? Realmente pues muy interesante todo lo que nos acabas de compartir, pero coméntanos también un tema muy interesante que quizás muchos de nuestros oyentes están preguntando en este momento, ¿no? ¿Cómo pueden los padres o cuidadores identificar estas señales de alerta de heridas de la infancia en sus niños, ¿no? Ok, muy bien. ¿Esto cómo lo podríamos ver? Primero, hablando con nuestros hijos. Ahora, si nuestros hijos no están dispuestos a hablar ni nos quieren comunicar, ahí hay una alerta muy grande. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis hijos no me quieren comunicar lo que les está pasando? ¿Por qué mis hijos no se quieren abrir? ¿Eso qué quiere decir? Que quizá yo les causé inseguridad o yo con mi actitud no les estoy dando la confianza para que ellos puedan abrir su corazón. Entonces, si ellos no están hablando, ya es una bandera roja muy grande de decir algo está pasando, algo estoy haciendo mal. Dos, si yo veo que, por ejemplo, mi hija es muy buena bailando, pero no quiere meterse a un curso de baile, decimos, a ver, ¿qué está pasando? Si ella es muy buena en esto, ¿por qué no quiere hacerlo? Hay algo por ahí, alguna herida que por ahí está en la cual yo debo trabajar. ¿Qué otra cosa? Si yo veo que mi hijo o mi hija se compara muchísimo con otras personas, ¿qué significa? Que quizá yo sembré o alguien a su alrededor está sembrando una herida de comparación en ella, entonces debo trabajar en eso. ¿Cómo más podemos identificar? Si veo que mi hija se deja faltar el respeto de otras personas, significa que algo también estoy sembrando ahí, entonces hay que percatarnos mucho de las acciones de nuestros hijos, cómo se comportan en el colegio, cómo se dejan tratar, si son capaces de expresar lo que sienten, si no son capaces de expresar lo que sienten. Todos ese tipo de acciones nosotros debemos ser muy suspicaces para poder identificarlas y por lo tanto ayudarles. Y por eso es que sí es súper importante que como padres estemos presentes en la vida de nuestros niños, porque podemos verlos muy felices, que tienen muy buenas calificaciones, pero ¿qué hay detrás de las buenas calificaciones? ¿Qué hay detrás del niño perfecto? ¿Cómo se siente? Y justamente pasa esto, que los niños perfectos crecen pensando que son autónomos y que todo lo pueden hacer solos y en la adultez se convierten en personas que sí, lo hacen todo con excelencia, pero la soledad los lleva a la depresión y la depresión muchas veces lleva a otras cosas peores. Entonces, identificarlo desde pequeño es fundamental. Así es, un tema muy interesante también que nos acabas de mencionar y bueno, pues me gustaría también preguntarte cómo estas heridas de pronto nos pueden llevar a la depresión o a otros trastornos mentales, ¿no? Creo que es un papel muy interesante también el que juega aquí. Ok. Las heridas no resueltas, las heridas no sanadas, siempre van a traer una consecuencia en nuestro comportamiento, en nuestra autoestima y en lo que hacemos. Entonces, si mis heridas no son tratadas de la manera correcta, van a llevarme sí o sí a un trastorno mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo no lo resolví a tiempo, eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que llega a quebrantarme, ya que llega algún momento donde ya no puedo más, mi vaso se rebosa y la única manera de decirle al mundo que estoy mal es con un trastorno mental. Muchas veces pasa que, bueno, aparte de los trastornos mentales a nivel físico también colapsamos. Tengo muchos pacientes que ellos, por ejemplo, su ansiedad o alguna depresión se empieza a manifestar en su cuerpo, con dolor de espalda, dolor de cabeza, los ojos demasiado sensibles o todo su cuerpo empieza a enroncharse y dicen es que no sé por qué es y es la ansiedad hablando. Es tu cuerpo hablando, diciéndote ya no puedes más sola. Y si les preguntamos a estos pacientes, ellos dicen, no, es que yo no lo hablo con nadie. No, es que yo no tengo una red de apoyo. No, es que a mí no me gusta hablar de esto porque yo no soy débil. Y cosas así. Y son heridas abiertas que por el orgullo y el ego de no tienes que mostrarte débil, causan como consecuencia un trastorno mucho más grave. Entonces, cuando apenas lo identifiquemos, apenas nos demos cuenta de que algo está doliendo, es súper importante atenderlo. Pasa mucho en las heridas físicas. Mientras más pronto acudimos al doctor a que nos curen una herida, más pronto va a ser la sanación de la misma. Pero si dejamos que el tiempo pase, si no la atendemos, la herida se vuelve incluso cancerígena. ¿Y qué pasa con el cáncer? Es mucho más difícil de sanarlo y nos arremete contra todo el cuerpo. Entonces eso es importante.
Ok, perfecto. Bueno, pues Tali, ¿algún consejo o recomendación que le puedas brindar a todas las personas que de pronto están necesitando curar o sanar estas heridas que muchas de las veces las llevamos, pero también no somos conscientes de que las tenemos, muchas de las veces también tratamos de negarlo? Y como tú lo acabas de mencionar, pues quizás el primer paso también es aceptarlo, no reconocerlo. ¿Algún consejo o recomendación que les puedas brindar a todos ellos? Claro, bueno, en primer lugar decirles que es normal estar dañados. Actualmente se ha instaurado una falsa psicología positiva de no, tienes que estar bien. Y no, no todo el tiempo vamos a estar bien. En algún momento vamos a colapsar, en algún momento nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a decir ya basta y vamos a tener que tendernos en una cama y confrontarnos a nosotros mismos, decirnos a ver qué está pasando. No estás tan bien como piensas. En realidad ya has aguantado muchísimo y es momento de que te calmes, pares y atiendas a ese niño que por años lo has ignorado, cuando realmente el niño y la herida sigue ahí. Y todos, absolutamente todos, tenemos esta herida. Entonces es súper importante darnos cuenta de esto. No nos hace débiles tener estas heridas, en realidad nos hace fuertes, porque imagínense, un niño tan indefenso ha podido sobrepasar por tanto. Qué bueno que ahora estemos nosotros como adultos para poder llegar a abrazarlo, llegar a sustentarlo y decirle aquí estoy, no te voy a dejar sola, no te voy a dejar solo y vamos a tener juntos este camino, ¿sí? Ahora es fundamental que sepan que no están solos, que por favor no lo hagan solos. La soledad no es buena porque en algún momento nos va a pasar una mala jugada y nos va a decir cosas que no son las mejores para nuestra autoestima, para nuestro cerebro, para nuestras emociones. Entonces siempre buscar apoyo con amigos, conocidos, familiares. Si no podemos, no tenemos confianza en ellos, con algún terapeuta, pero no lo hagamos solos y es súper importante todos los días recordar que este niño necesita ser atendido. Yo creo que si vamos por la calle y vemos un niño solo llorando, no nos vamos a hacer los locos y vamos a cruzar la calle. Vamos a ir donde este niño y le vamos a decir, necesitas algo, está tu mamá, te puedo comprar algo de comida. Así como actuaríamos con un niño de la calle indefenso, de esa misma manera y con esa misma humildad, con esa misma compasión debemos atendernos a nosotros mismos. Entonces creo que ahí radica todo, el atendernos con compasión, el perdonarnos y el poder abrazar estas heridas. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Realmente te agradecemos. Pero antes de finalizar, también si nos puedes compartir tus redes sociales, por favor. Claro, estamos en Instagram y en Facebook y en TikTok como Psicología by Serenidad. Somos un consultorio psicológico dedicado a poder justamente ayudar a las personas en sus cuestiones emocionales. No significa que nosotros vamos a llegar a solucionarles la vida a las personas, pero sí a brindarles un acompañamiento sin juzgarles, sin ponerles etiquetas, sino para que ellos puedan sentirse escuchados quizá por primera vez. Y este es un espacio seguro para eso. Ok, perfecto. Bueno, pues Tali, muchísimas gracias realmente por brindarnos toda esta información valiosa que quizás a muchos de ustedes también les puede servir, ¿no? Así que bueno, pues te agradecemos y esperamos también tenerte por aquí en una próxima. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Así que bueno, pues por el momento nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más.